Días. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto episodio de la sexta temporada de Datacción, nuestra comunidad digital de práctica e intercambio del conocimiento. Datacción es una producción del Proyecto Regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este episodio analizaremos la situación de vulnerabilidades y violencia hacia la población LGBTQ+ en los países de Centroamérica. Para ello contaremos con la participación de Cari Santi, líder regional del equipo VIH y Salud de PNUD para América Latina y el Caribe, Gerald Mora, coordinador adjunto del proyecto Infosegura, Juana Cook, especialista regional del equipo VIH y Salud. Y para comentar los resultados de esta encuesta nos acompañan Dayana Hernández, directora de la Asociación Transvida en Costa Rica, Gabriel Britton, investigadora feminista, y Henry España, defensor de la diversidad sexual en la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual en Guatemala. Como es costumbre en nuestros episodios de Datacción, tendremos un espacio para comentarios y preguntas de los asistentes. Para ello pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les pido identificarse e indicarnos a quién o a quiénes va dirigida. También, como es costumbre, contamos con el servicio de traducción simultánea, la cual puede ser activada en la barra inferior de Zoom. Las actitudes y las normas sociales homofóbicas y transfóbicas profundamente arraigadas hacen que muchas personas de la comunidad LGBTQ+ sean extremadamente vulnerables a la discriminación y violencia. Con el objetivo de poner fin a esta situación, el PNUD integra esfuerzos por ayudar a los países a proteger los derechos humanos y promover la inclusión social de todas las personas, incluyendo a las personas LGBTQ+. En este marco, le cedo la palabra y el espacio a Karin Santi, líder regional del equipo VIH y Salud. Adelante, Karin, bienvenida. Thank you so much, and good morning, colleagues and partners and guests. It's my pleasure to welcome you to this webinar where we will share the results of the Central American LGBTI survey. I think that in our shared pursuit of human rights, social justice, and sustainable development, we recognize that the path towards a more equitable world requires us to have an understanding of the challenges faced by all members of society. The LGBT communities form an integral part of our society, but they often bear the brunt and the weight of vulnerabilities and injustices that impede their access to the same opportunities, protections, and freedoms enjoyed by others. As we focus today on the Central American region, we acknowledge both the progress that has been made and the barriers that persist. I think with this survey, we committed to comprehensively analyze the factors that contribute to vulnerabilities and violence against LGBTI persons, but also that we hope that it's a significant step forwards towards dismantling those barriers and fostering an environment of inclusivity, respect, and understanding. But I just want to finally say, because I think we want to get to the exciting part of the survey results, that we would not have been able to do this without the advocates, LGBTI advocates, organizations, and the experts who have dedicated their time and expertise to help us not only design the survey, but also to complete it. I think your contributions were invaluable, and I hope that we can collectively use the results of the survey to influence inclusive public policy, shape targeted interventions, and drive positive change. Thank you so much. Muchísimas gracias a ti, Karin, por participar de manera entusiasta en nuestra comunidad de práctica y por efectivamente enfatizar la importancia de los resultados y de la información para políticas públicas que nos ayuden a no dejar a nadie atrás.
Desde hace 9 años, en PNUD Infosegura colaboramos estrechamente con los países para mejorar la recopilación de datos de violencia que aqueja a poblaciones vulnerables, jóvenes, mujeres, niñas, entre otros. Hoy revisaremos la situación que vive otro de los grupos vulnerables en la región, la población LGBTQ+, a fin de contribuir para que todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puedan vivir libres de miedo. Los dejo con el análisis de las vulnerabilidades y violencia hacia la población LGBTQ+ en 5 países de Centroamérica, a cargo de mis colegas Gerald Mora y Juana Cook. Adelante, colegas. Hola, Elvia, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta mañana, en la presentación de los resultados de esta encuesta. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para, lógicamente, agradecer también a todas las personas que nos contribuyeron con la información y con la cual pudimos lograr realizar este estudio como un aporte y principalmente para lograr continuar lo que sería esta ronda de investigaciones que deseamos también profundizar como tal. Voy a hacer una presentación, por lo cual estoy compartiendo pantalla. Agradecería nada más confirmar que la están viendo bien. La vemos bien, Gerald. Gracias. Como anteriormente se dijo, esta encuesta tuvo como propósito realizar un análisis desde el proyecto Infosegura, en alianza también con los colegas de VIH y Salud del Centro Regional, para hacer un análisis sobre las vulnerabilidades y violencia que vive la población LGTB. Como parte del desarrollo de este estudio, nosotros hemos abordado directamente analizar cuál es la situación que la cual se están enfrentando la población en la región centroamericana. En la presentación que ustedes van a poder ver, vamos a abordar directamente estos 7 puntos, un análisis metodológico de cómo fue que se desarrolló, abordar algunas características sociodemográficas, temas de violencia, estigma y discriminación, condiciones de vida, barreras estructurales, políticas y programas, y lógicamente también la parte de recomendaciones. Entrando en detalle con la encuesta, para entrar puntualmente con los aspectos metodológicos, es importante decir que los objetivos para los cuales fue aplicado este estudio nos basamos en el hecho de poder analizar cuáles eran las características sociodemográficas de la población LGTB, medir el impacto el cual se estaba expuesto en materia de violencia, estigma y discriminación para la población también en cuanto al disfrute de sus derechos humanos, determinar las condiciones de vida, identificar las barreras estructurales y lógicamente para parte nuestra también pues promover evidencia estratégica para lo que sería la toma de decisiones sobre cómo poder afrontar políticas y programas para dar respuesta a estas demandas que se están identificando. Entrando en detalle a lo que sería cómo fue que se realizó el estudio, es importante decir que este estudio se llevó a cabo utilizando una metodología de encuestas de 2 formas. Una forma primero autoadministrada, que aquí lo hicimos básicamente mediante vía web. Desde el 29 de septiembre al 5 de enero se les enviaron a las personas o se habilitó una página web en donde todas las personas podían hacer uso de este link para responder la entrevista, pero paralelamente también hicimos un trabajo bastante fuerte en lo que era la parte de realizar entrevistas cara a cara, reconociendo de que no necesariamente todo el mundo tiene la posibilidad de poder atender entrevistas vía web. Por lo tanto, se realizó también un proceso de entrevistas a nivel presencial, también en este periodo de tiempo entre diciembre y enero. Es importante decir que esta recolección del trabajo a campo fue realizado a partir de la empresa Sid Gallo, que fueron los que nos apoyaron en la recolección del estudio. Importante también determinar que el informante clave para el cual fue aplicado este estudio eran aquellas personas que primero se identificaran como parte de la comunidad LGTB+, que fueran mayores de edad y que fueran residentes por más de 3 meses en los países de estudio. Este es un aspecto importante porque sabemos que, como es conocido, la región en este momento afronta un tema bastante relevante en temas de movilidad humana y por lo tanto sabemos que hay un continuo movimiento y no queríamos excluir también a la población LGTB que se encontraba en este proceso, por lo cual también fue tomado en cuenta. Es importante acá hacer mención que, como anteriormente también lo señalábamos, este es un estudio que nosotros reconocemos que fue básicamente con las personas participantes. Sabemos que es difícil, todavía existen varios retos en cuanto a poder identificar la cantidad de población LGTB que está representada en cada uno de los países. Por lo tanto, sabemos que este es un estudio que apenas da inicios con la parte de cómo continuar trabajando en esta parte, en este tema,
por lo cual hay que tomar también este aspecto como parte de las consideraciones del caso. En cuanto a lo que sería la cantidad de entrevistas que se aplicaron, como parte de considerando las dos modalidades, fueron 4.906 entrevistas que se aplicaron en los países de Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Entrando ya en detalle con los datos, vamos a ver algunas características rápidas a nivel sociodemográficos. Como pueden ver en pantalla, la gran mayoría de las personas que participaron en el estudio se encontró con entre los 18 y 25 años de edad. Cuando se le hacía referencia a cuál era su autodeterminación étnica, la gran mayoría también indicó que se encontraba en población mestiza. Como pueden ver también, bueno, tenemos ya otras categorías, pero la gran mayoría se enfatizó en mestiza. Y a nivel educativo, también tenemos como gran porcentaje la población en bachillerato y universitario. Aquí es un aspecto importante porque, como anteriormente vimos, una parte del estudio se llevó a cabo a nivel de encuestas vía web, y sabemos que, bueno, normalmente las personas de mayor acceso educativo son las que también hacen mayor acceso a este tipo de medios, y por lo tanto es un aspecto importante a ser tomado en consideración. Sobre las características de género, en la encuesta fue abordado 3 preguntas. Se le preguntó a la persona primero cuál era su sexo registrado al nacer, por lo cual el 62% se reportó como hombre. Se le preguntó también cuál era el género con el cual se identifica, y en este caso el 54% se identificó como masculino y el 35% como femenino, y se le consultó y también cuál era la orientación sexual. En este caso el 40% dijo que era gay, 27% bisexual, 16% lesbiana, 7% heterosexual, y ahí tenemos también las otras categorías. Es importante decir que a partir de esta identificación de género con orientación sexual, se logró igualmente generar una nueva clasificación que fue utilizada como parte de los resultados que vamos a ver, que fue la parte de identidad de género, en donde a partir de estos 2 criterios que anteriormente les mencionaba, se conformó estas categorías de mujer cis, lesbiana o bisexual, mujer trans, hombre cis, gay o bisexual, hombre trans y no binario. En este caso pueden ver que el hombre cis, gay y bisexual era alrededor del 50% y la mujer cis, lesbiana o bisexual 27%. Para tomar en cuenta y para efectos de poder, porque sabemos que dichosamente hay una variedad de participantes en este webinar, aquí también vamos a dejar disponible un glosario para que ustedes también puedan identificar con mucho más detalle qué se entiende con cada una de estas características que anteriormente hemos definido como parte de la autoidentificación de las personas participantes en el estudio. Tomando en cuenta ahora sí directamente detalles vinculados con violencia, estigma y discriminación, vemos que como parte de los resultados, al consultar a las personas si en los últimos 12 meses se había sentido discriminado, un total de 45% de toda la población participante en el estudio indicó que sí se había sentido discriminado por su orientación sexual o identidad de género a nivel de la región. Valga decir que este porcentaje, pues lógicamente, como pueden ver, varía según la autoidentificación de género, siendo en este caso la población no binaria y la población de mujer trans y hombres trans los que todavía presentan porcentajes más altos que el promedio regional. Sobre el tema de violación de derechos, también preguntando si en los últimos 12 meses se había sentido violentado en sus derechos por temas de su orientación sexual, el 29% de la muestra regional indicó que sí. Aquí nuevamente mujer trans, hombre trans y no binarios fueron los que indicaron porcentajes por encima todavía de lo que era el porcentaje a nivel de la región. Sobre el fallecimiento por causa violenta, concretamente se había conocido que alguna persona en los últimos 12 meses había muerto por razones de su orientación sexual o identidad de género de una manera violenta. 31% de las personas participantes indicaron que sí, y nuevamente acá, tanto mujer trans, hombre trans y no binarios fueron los que estuvieron por encima de este promedio a nivel de la región. Entrando en detalle sobre la parte de las condiciones de vida, determinar esta parte, lo primero que se le preguntó a las personas era cuál era el sentimiento con respecto a su orientación sexual. En este caso, valga decir de que ellos en general se identificaron en un 60% que se sentían feliz de ser quien soy. Vemos que este porcentaje realmente es bastante similar en cada una de las diferentes identidades de género. Prioriza en este caso. 26% dijo que se aceptaba por ser quien soy. Sin embargo, un 10%, a pesar de que indicó que no le incomodaba ser quien era, prefería no necesariamente que las personas se enteraran, por lo cual es un tema que también afronta la oportunidad también de trabajar en este tema. Sobre la actitud de las personas que conocen sobre su orientación sexual,
El 80% a nivel de la región indicó que las personas que conocían sobre su orientación sexual aceptaban, digamos, esta condición. Y como pueden ver, es una condición que también en toda la mayoría, alrededor del 80%, es similar también en las diferentes identidades de género. Únicamente un 11% a nivel de la región fue que indicó que se sentía rechazado por esta situación. Para continuar directamente abordando más temas sobre la encuesta, le voy a dar la palabra en este momento a mi compañera Juana para que continúe con el estudio. Adelante, Juana. Hola, saludos cordiales. Nuevamente, mi nombre es Juana Cook Camargo y mis pronombres son ella. Quería, antes de iniciar con esta análisis, la presentación de este análisis de barreras estructurales, hacer dos acotaciones que nos parecen importantes. La primera, reiterar o recordar que si bien es intención de estos estudios, entre otras cosas, servir como un instrumento de abogacía y también para influenciar el diseño de políticas públicas con base en evidencia y establecer las bases para diálogos que permitan el desarrollo incluyente e inclusivo de cara no solamente a los compromisos internacionales, sino a los propios planes de gobierno nacionales. Es importante recordar que este ejercicio, así como los ejercicios de otras investigaciones, reflejan la realidad vivida de personas individuales. Haciendo esta presentación desde Panamá, creo que es importante traer a colación la situación actual de violencia experimentada por personas LGBTQ+ en el país y también en la región, y a menos de una semana del ataque brutal motivado por odio hacia una mujer trans llamada Estrella. No quería hacer esta presentación sin recordar que estos datos siempre transparentan realidades particulares de personas. Estoy segura de que quienes estamos aquí conectados, no solamente desde las instituciones gubernamentales, de la cooperación internacional, sino sobre todo de sociedad civil, podemos contar o podemos recordar algunas personas que han vivido en sus realidades particulares estas situaciones de violencia, estigma y discriminación. Para mí era importante recalcar que las situaciones que estamos presentando, si bien las presentamos en datos y porcentajes, representan y se traducen en vidas individuales que merecen reconocimiento y merecen que les reconozcamos mientras discutimos y reflexionamos colectivamente sobre estos resultados. El otro componente que me parecía importante destacar es que la experiencia humana no se puede reducir a la orientación sexual, a la identidad de género de las personas, porque las personas nos movilizamos y tenemos vidas complejas que interactúan con distintos sistemas de opresión. En este sentido, las personas podemos tener mayor o menor grado de exposición a violencia, estigma y discriminación, no solamente por orientación sexual e identidad de género, sino por otros componentes tales como la pertenencia étnica o racial. La anterior, por favor, Gerald. También el origen o la clase, si vivimos o no con discapacidad. Esta encuesta tiene algunos de esos datos que permiten cruzar estas variables, pero como se habrán dado cuenta en las presentaciones anteriores, estamos simplemente haciendo algunos resúmenes de las principales categorías. La idea es que esto sirva como un abreboca que nos pique la curiosidad y que nos haga volver al informe e idealmente sacar nuestras propias conclusiones, tomando en consideración lo que había señalado al inicio, que estamos hablando de vidas particulares, de familias en particular, pero también de la necesaria referencia a la imbricación de los sistemas de opresión y de los sistemas múltiples de discriminación a los que las personas pueden ser sometidos. Ahora sí, siguiente, por favor. Con respecto a los problemas que enfrenta la comunidad LGBTQ+, tenemos una selección de preguntas con respuestas múltiples y en este sentido voy a destacar las principales. Una de ellas era la falta de apoyo familiar y la dificultad para expresar libremente su orientación sexual o su identidad de género y la violencia por prejuicios y discriminación. Como notarán, estos promedios regionales están por encima del 50% y llaman la atención nuevamente los datos a lo largo de las distintas orientaciones sexuales y también de las identidades de género, destacando en particular la situación de falta de apoyo familiar para mujeres cis, lesbianas o bisexuales,
así como también la dificultad para expresar libremente su orientación sexual para las personas, más bien en este caso identidad de género, para las personas que se identifican como no binarias. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las diferencias en el goce de derechos, hicimos unas preguntas que permitían respuestas múltiples y las estamos caracterizando por distribución por orientación sexual e identidad de género en porcentajes. Y en la pregunta tenía 3 respuestas posibles: si consideran que se les garantizan los derechos menos que el resto de la población, si se les garantizan en igual sentido, y otros si se les garantizan más que el resto de la población. Como notarán en esta diapositiva, la amplia mayoría de las personas que conforman la muestra señalan que su apreciación es que se le garantizan los derechos menos que el resto de la población. Siguiente, por favor. Con respecto a la restricción del derecho a la oportunidad laboral, la pregunta específica que se formuló es si en los últimos 12 meses, con razón o por motivo de su orientación sexual o identidad de género, se le había negado restringido la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso. Si bien el promedio regional está alrededor del 13%, notamos que estos promedios son diametralmente distintos o pueden señalarse diferencias con respecto a las orientaciones sexuales o la identidad de género. En este sentido, muy por encima del promedio regional destacan las respuestas provistas por mujeres trans, hombres trans, así como personas que se identificaban como no binarios. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los componentes que responden a esta necesidad de entender la experiencia humana como un complejo relacionamiento entre distintos sistemas de opresión y distintas realidades individuales, nos interesaba hacer una exploración necesaria en la región sobre el tema de migración por causa de orientación sexual. Esta pregunta se hizo o se formuló a la totalidad de la muestra, es decir, no solamente a las personas migrantes que se pudieron capturar dentro de la muestra, y es interesante porque debería ilustrar los diseños de políticas públicas a lo largo de la región y la necesidad de responder a estas de manera regional, consensuada, ¿no? Entonces, en este sentido, estaban señalando la distribución de orientación sexual por identidad de género en términos de porcentaje a nivel regional era el 17%. Y es relativamente parecida entre los grupos en términos de la muestra que estamos presentando, pero destacan, por supuesto, porque están arriba de ese promedio, las respuestas obtenidas para mujeres trans, hombres trans y personas no binarias. Es decir, en el caso de las mujeres trans, el 26% de la muestra señalaba que había migrado por causas de su orientación sexual o bien su identidad de género, y en similar sentido para personas no binarias. Siguiente, por favor. De la mano con numerosos estudios que se han realizado a nivel nacional, pero también a nivel regional, así como a nivel global, el tema de la salud mental de las personas LGBTQ+, muestra una importancia o señala datos que son de preocupación particular. En este sentido, hicimos un quiebre de la pregunta en 2 componentes. La primera es la ideación suicida, es decir, personas que se habían representado la posibilidad del suicidio, y en segundo lugar, quienes efectivamente tomaron acciones respondiendo a esa ideación suicida. El porcentaje regional ya de por sí es preocupante, es un 44% en la ideación suicida, pero estos números son particularmente agravados en el caso de hombres cis, hombres trans y también de personas no binarias. Cuando estamos hablando de que en una muestra el 66% de las personas no binarias, el 47% de hombres trans y el 42% de hombres cis o bisexuales están ideándose la posibilidad de cometer suicidio, estas prenden las alarmas necesarias para el diseño de políticas públicas en materia de salud mental que sean incluyentes con respecto a los derechos humanos, pero también de género afirmativo. Y finalmente, en el tema de quienes habían efectivamente actuado sobre esa ideación suicida, los números son realmente preocupantes. Si el 44% de ideación suicida nos parece alto, es altísimo pensar que el promedio regional se ubica a 64% para quienes efectivamente habían tenido un intento de suicidio. El número es
impresionantemente alto en el caso de mujeres trans con 82%, 77% en hombres trans y 68% para personas no binarias. Siguiente, por favor. Bien, una de las intenciones de este tipo de estudios y esta encuesta en particular es presentar o poder proveer información estratégica que permita la toma de decisiones sobre políticas y programas que afecten a la población LGBTQ+. Con respecto a ello, es importante destacar que este trabajo, si bien es exploratorio, sigue los pasos que ya han sido establecidos durante muchos años, incluso décadas, y que ha venido liderando la sociedad civil. La producción de estos datos no es novedosa, sin embargo, nos pensábamos que la recopilación de datos a nivel regional podía agregar un valor a la evidencia que existe ya, sobre todo para facilitar los diálogos con tomadores de decisiones a nivel local y en particular con actores gubernamentales. En este sentido, cuando preguntamos a las personas que generaron la encuesta cuáles creían que eran medidas para promover el respeto, la aceptación y la no discriminación, hicimos una respuesta con una pregunta que permitía unas respuestas múltiples y destacan las que les voy a comentar a continuación: programas escolares que incluyan el respeto a la diversidad, un tema muy pendiente en la región, campañas sociales sobre el respeto a la diversidad y también formación y sensibilización a personas que ejercen el servicio público, o sea, sean funcionarios públicos. Siguiente, por favor. Con respecto a la participación activa en la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, que habla un poco de la participación ciudadana de las personas encuestadas, el 80% señalan que han participado activamente en la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, con particular mención de las mujeres trans, hombres trans y también personas no binarias. Es decir, hay una participación activa de las personas encuestadas en la defensa y promoción efectiva de sus derechos, y uno podría asumir también en la construcción activa y afirmativa de las democracias a nivel regional. Siguiente, por favor. En temas de prioridades o de las preguntas que se hicieron a la muestra, el porcentaje de personas que identificaron como muy importante el diseñar una ley que permita el matrimonio igualitario, la media regional estuvo en 87%, y como era de esperarse, es muy alta en el caso de mujeres cis, lesbianas o bisexuales, y también entre personas no binarias y hombres trans. Siguiente, por favor. En similar sentido, en un 87% de la muestra regional consideró que era muy importante que existieran leyes de identidad de género, y nuevamente para las personas trans, para los hombres trans y no binarios, ese número es superior al promedio regional. Siguiente, por favor. A partir de los análisis de datos que hemos presentado, tenemos algunas recomendaciones que fueron discutidas con el grupo de trabajo y que idealmente ilustrarán las conversaciones, discusiones y las capacidades de abogacía o intentos de abogacía que pretendemos tener a partir de la presentación de estos resultados. En primer lugar, tenemos que destacar la existencia de la opinión consultiva OC24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya establece una serie de medidas que los estados pueden tomar, incluyendo, o podríamos destacar, la aprobación de legislación que reconozca la identidad de género de las personas trans y también de las personas, no cisgénero, a través de un trámite que sea expedito y no sometido a requisitos adicionales relacionados con dictámenes médicos o periciales, e igualmente que sea de acceso libre y gratuito, y la aprobación de legislación que permite el matrimonio igualitario. Por supuesto, se recomienda la implementación de políticas y programas para la inclusión social de las personas LGBTQ, que permita, por ejemplo, el abordaje diferenciado de los programas de exclusión social, que incluya las variantes de identidad de género, orientación sexual, origen étnico, nacional, pobreza, entre otros. Así como que existan mecanismos de reparación de violaciones de los derechos humanos, donde se destaque que las obligaciones del Estado no es solamente proteger a las personas colocadas en situación de vulnerabilidad de las violaciones de derechos humanos, sino que una vez identificado un patrón de violación de los derechos humanos, se establezcan mecanismos para que los mismos no se repitan. Y un tema que resulta transversal y prioritario dentro de la región es atender a las vulnerabilidades específicas de la población migrante, incluyendo la población migrante LGBTQ+. Siguiente, por favor.
Como se señalaba también en los resultados que hemos presentado, la participación plena de las organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen estrategias de sensibilización es clave. Esto lo demuestra no solamente los datos que estamos presentando hoy, sino años de evidencia a nivel regional y también global. Y la capacitación de funcionarios en materias de salud, educación, seguridad pública y justicia sobre los derechos de las personas LGBTQ+, entendiendo, por supuesto, que se trata también de un tema de protección de derechos humanos y efectiva colaboración y cumplimiento de las obligaciones internacionales de los distintos estados, así como el diseño e implementación de programas de salud integral para la población LGBTQ+, que vayan más allá del tema de VIH y salud sexual, sino también que incluyan temas importantes como lo señalan los resultados asociados con salud mental y el acompañamiento efectivo en la transición de las personas trans. Siguiente, por favor. La colaboración efectiva para la provisión de los servicios en temas de esquemas de contratación social también es uno de los elementos que resultamos o que consideramos como prioritarios. Estamos convencidas de que las respuestas y las buenas prácticas que existen en la región vienen principalmente desde la sociedad civil y desde las mismas personas LGBTQ+, y su conocimiento es de necesaria y vital importancia en la incorporación de las respuestas nacionales, así como el fortalecimiento de estas. Tema de la protección social, incluyendo los programas que están diseñados para el abordaje integral de la pobreza, con una perspectiva de derechos humanos y de inclusión para la población LGBTQ+, seguirá siempre siendo una de las apuestas regionales y nacionales. Finalmente, yo quisiera reiterar o volver a circular al tema que habíamos mencionado al inicio de nuestra presentación, y es la necesidad de que sigamos construyendo este tipo de datos. Como hemos señalado con antelación, existen datos que durante décadas han estado sumando los miembros o las organizaciones de sociedad civil, y estamos las agencias de cooperación internacional sumando esfuerzos para fortalecer esas evidencias. Pero sería de vital importancia que los estados empiecen a realizar ejercicios tales como esto desde un nivel de apropiación estatal y gubernamental, de forma tal que los resultados y las muestras sean no solamente mayores, sino que respondan a los ejercicios nacionales, estatales, incluyendo los censales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gerald y a Juana por compartir con nosotros la realidad que viven los colectivos de la comunidad LGBTQ+ en los 5 países de Centroamérica, y por mostrarnos los desafíos a los cuales nos enfrentamos en la región para no dejar a nadie atrás. Les recordamos que esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio web infosegura.org, así que los invitamos a visitar nuestro sitio. Levantar la voz para denunciar el odio, la discriminación y la violencia que sufren a diario muchas personas LGBTQ+, no ha sido un trabajo solo de la cooperación internacional. Organizaciones de la sociedad civil también han jugado un rol relevante en el avance y reconocimiento de los derechos humanos, a través de la visibilización de las problemáticas que aquejan a todos los colectivos. Con esto en mente, abrimos el espacio de comentarios a nuestros comentaristas invitados, Dayana Hernández, Gabriel Britton y Henry España. Iniciaremos por Dayana. Dayana Hernández es activista, cofundadora de la Asociación Transvida, coordinadora técnica de proyectos, vocera de la OC 2417, opinión consultiva a la Corte Interamericana para la parte de identidad de género. A continuación, cedo el espacio a Dayana. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a Diego Postigo por la invitación, gracias a Elvia por la presentación y a las personas que están conectadas el día de hoy. Tenemos una muy buena convocatoria y vamos a ver, cuando me invitaron a participar, a comentar sobre este estudio, una de las primeras cosas que cuando terminé de leerlo me hizo como el eco es el entender que todavía Centroamérica es un lugar inseguro para la población LGBTIQ+, y que el Triángulo Norte específicamente sigue siendo el Triángulo de la Muerte, lamentablemente.
Otra de las cosas que me vienen a la mente, digamos, es el tema de cuando hacemos el análisis de que por tu identidad o por tu orientación automáticamente existe un aborto familiar, un aborto del sistema educativo, y esto nos dio, se ve reflejado en el bajo nivel académico de las poblaciones. Y justamente, pues bueno, teniendo un bajo nivel académico, entendemos que no van a haber muchas oportunidades laborales, de ahí no va a haber vivienda asequible, no hay calidad de vida y pues obviamente no hay actividades tampoco que contribuyan a la dignidad de las personas. Vamos a ver, también otra de las cosas que vi que es importante, que hay que resaltar, digamos, es el tema de que por más que están pasando dos cosas, digamos, el tema de que el Estado no está reconociendo todavía la importancia del trabajo que realiza sociedad civil, no solo en trabajo de campo, no solo en trabajo de testeo, sino en el tema de la incidencia política, justamente desde las bases comunitarias, que son las necesidades de las poblaciones, sigue habiendo como una omisión o una escucha no activa por parte del Estado, y esto, pues bueno, se ve reflejado en que las pocas políticas o instrumentos que tienen los países no representan directamente a las poblaciones por un lado, y por otro lado, digamos, hay como una inacción del Estado. Esto también, digamos, hay que sumarle como que de alguna manera la presión que siente sociedad civil en Centroamérica ante la los tomadores de decisiones sigue siendo un tema a trabajar y a fortalecer. Ya que algunas veces es como que están pidiendo un favor y no exigiendo un derecho. Entonces está la parte del Estado donde no está reconociendo el trabajo y la importancia de sociedad civil, pero también la pasividad de sociedad civil de alguna manera a la hora de exigir los derechos o de apropiarse de instrumentos nacionales que están dentro del sistema interamericano. Por otro lado, vamos a ver... vemos que el tema de la pobreza y pobreza extrema está en la población LGBTI, ¿verdad? Que es algo de todos los días. Y el tema, por ejemplo, que siempre me hace como mucha bulla y me duele muchísimo es el de desplazamiento forzado, ver que las poblaciones tienen que agarrar sus cosas y salir con lo que llevan puesto, dejar su vida, empezar en otro país, con otra cultura, sin documentos, tal vez desconociendo como del sistema, cómo pueden entrar, siendo fantasmas en otros países, ¿verdad? Que no pueden acceder a el tema de garantías de los derechos básicos de las personas. Y sigue siendo un tema fuerte, por ejemplo, cómo los países, digamos, ante estos discursos de odio, ante estas prácticas, ante estos crímenes que se dan, hacen caso omiso, ¿verdad? Y las poblaciones se ven forzadas a tener que buscar por otro lado la seguridad que el país no le está brindando. Hice también, por ejemplo, cuando estaba leyendo el estudio, me llamaba mucho la atención de que, vamos a ver, la gente que respondía, a mayor edad, menos gente, ¿verdad? Y así también iba como el nivel académico. Entre mayores eran las personas del colectivo, menores oportunidades, digamos, habían tenido con la parte académica y es algo serio, ¿verdad? Digamos, con respecto a el tema de buscar la calidad de vida, las oportunidades. Por otro lado, también, digamos, hago como un llamado a la parte del colectivo LGBTI y me viene la pregunta entonces de si nos estamos viendo como iguales. Esto porque, vamos a ver, cuando se hablaba de suicidio, a pesar de que las personas trans tenían el menor número, a la hora de haber intentado, de haber accionado, ¿verdad?, contra su vida, las personas trans tenían la mayor cantidad, digamos. Igual con el tema del empleo, ¿verdad? Sigue existiendo una brecha de género, porque de alguna manera los hombres y género o gays, ¿verdad? Igual que están como con más oportunidades laborales que en el caso de las mujeres lesbianas y género y las mujeres trans. Entonces, el estudio, digamos, arroja información muy importante que desde sociedad civil tal vez ya se tiene el conocimiento,
pero sí que es una herramienta fuerte para poder hacer incidencia, para poder socializar justamente, no solo a nivel administrativo, sino a nivel de los diferentes poderes que tenga el país o cómo se fija. Creo que es importante este tema de vernos como iguales. Creo que cuando empecemos a reconocer el trabajo que tiene cada población, que de alguna manera el tema del financiamiento ha hecho que tengan que verse como rivales de alguna manera al competir por los fondos. Entender que este tema de la lucha social tiene que ver más con un tema de unión y de apoyo, y lo vimos en dos partes. Por ejemplo, cuando se hablaba del matrimonio igualitario, era la prioridad para las personas gay, ¿verdad? Hombres y mujeres gay. Aún así vimos que el apoyo por parte de las personas trans fue alto, pero cuando le damos la vuelta con el tema de la ley de identidad de género, que es una prioridad para las personas trans, vimos que no era tanto el apoyo por parte de los hombres, sino más bien de las mujeres lesbianas y género. Entonces también eso es como un llamado, ¿verdad? Que es como, bueno, en dónde estamos poniendo el apoyo, donde no solo sea mi frente, sino un frente en común. Así que yo creo que hay dos cosas que hay que trabajar: el reconocimiento del Estado, como lo mencioné anteriormente, que el Estado reconozca la fuerza, la importancia del trabajo de sociedad civil, eso es a lo externo, pero también a lo interno, cómo nos estamos viendo como pares. Entonces creo que por ahí va la reflexión. Y creo que la justicia social nos va a alcanzar cuando nosotras, nosotros y nosotres empezamos a entender que la discriminación no discrimina y que nos toca ponernos en la misma línea y en los zapatos de las otras personas. Ahí me disculpan que está mi sobrino que sale en la pantalla, pero es que lo estoy cuidando y no puedo dejarlo muy largo. Entonces, sí, por ahí muchísimas gracias por el tiempo y espero que este estudio se socialice bastante, no solo a nivel, como lo dije, de las agencias, sino que podamos apropiarnos y hacer incidencia política con esta mira de que se reconozca la importancia de los instrumentos que se van construyendo y apropiarnos a nivel de sociedad civil del sistema interamericano. Así que muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda o consulta, estamos por acá. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana, por tus reflexiones y por participar de manera entusiasta con nosotros en nuestra comunidad de práctica. A continuación, vamos a ir con Gabrielle Britton, quien es investigadora en el Centro de Neurociencia del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá. Su investigación actual consiste en estudios que examinan el envejecimiento cognitivo en personas mayores en Panamá, con el objetivo de identificar biomarcadores que faciliten el diagnóstico oportuno de la demencia. Su atención se centra en el deterioro cognitivo relacionado con la edad, incluyendo su progresión a la enfermedad de Alzheimer. Es investigadora distinguida del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, cofundadora y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ciencia en Panamá y miembro de la Fundación Ciudad del Saber. Después de esta presentación, quiero ceder el espacio y la voz a Gabrielle Britton. Bienvenida, Gabrielle. Buen día. Gracias, Elvia. Gracias a todas las personas presentes y en especial por la invitación a la presentación de estos importantes datos. Bueno, escuchando a Dayana, me alegro que tengamos diferentes perspectivas respecto a lo que estamos analizando el día de hoy. Yo vengo de una perspectiva de estudios de salud mental, como profesional en psicología. Me llama mucho la atención los datos, no solamente internacionales, pero los nacionales respecto a tasas de condiciones de salud mental, por ejemplo. Sabemos por muchos estudios en otras latitudes que las personas LGBT tienen más del doble de probabilidades que los adultos heterosexuales de experimentar por lo menos una condición de salud mental. En el caso de las personas transgénero, que es algo que destaca esta encuesta que han hecho, tienen casi 4 veces más probabilidades que las personas cisgénero de experimentar por lo menos una condición de salud mental, que sé que es algo que no específicamente se encuestó,
pero los datos internacionales respaldan la información que se ha encontrado en esta encuesta. Dejando al lado muchos factores, este problema de salud mental entre las personas LGBT se debe a que estas personas enfrentan mucha discriminación, rechazo familiar, acoso y miedo a la violencia, que también está respaldado por los datos que ustedes demuestran. Y como ocurre con cualquier identidad, sentirse diferente o peor aún no aceptados como somos es un factor de riesgo importante para problemas de salud mental. Entonces, pongo esto como un foco de lo que me llamó la atención sobre la encuesta, porque cuando vemos discusiones sobre salud mental en el país, poco se resalta, por ejemplo, poco o nada se resalta los grupos como las personas LGBT, los colectivos LGBT. Más bien se habla sobre las personas jóvenes o las personas mayores, que sabemos que a nivel mundial, por ejemplo, el intento de suicidio, por ejemplo, es la segunda causa de muerte entre personas jóvenes y en personas mayores. Pero poco se resalta este detalle. De hecho, recientemente, hablando de los datos sobre suicidio, que también me llama mucho la atención, tasas altísimas de intento de suicidio, de ideación suicida, por ejemplo, en la encuesta que ustedes encuentran, 44% de ideación suicida, esto a nivel general, intentos 64%, estos son tasas altísimas comparados con data de otras latitudes, por ejemplo, vemos en otras latitudes, en Estados Unidos, donde encuestan a la ideación suicida entre personas LGBT, encuentran tasas del 11 al 20%, dependiendo del grupo dentro del colectivo LGBT. 11 al 20%, que es hasta 4 veces menos o 2 veces menos que lo que estamos encontrando, lo que ustedes encontraron en esta encuesta. Así que llama fuertemente la atención a que los grupos LGBT están enfrentando problemas muy particulares respecto a nuestros pares, por ejemplo, en latitudes del norte. Por otro lado, me llama la atención también esa parte de la encuesta que habla de que 60% de las personas se sienten felices de quién son y aceptan quién son. Quizás esta es la parte más positiva de la encuesta. Me llevo eso como la parte positiva. 80% responden que las personas que las conocen aceptan su orientación sexual e identidad de género, pero a la vez tenemos que enfrentan rechazo familiar, acoso y miedo y violencia en espacios de trabajo. Y aquí respondo a algo que mucho se nos dice a las personas LGBT cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, que algunas personas nos dicen que a las personas antiderechos, que si nosotros mismos y mismas no nos aceptamos, ¿qué esperamos de los demás? Pero tenemos que hacernos la pregunta aquí de que ¿qué vino primero? ¿El rechazo de los demás o el nuestro propio? Y creo que la pregunta se responde sí sola, se cae por su propio peso, que si crecemos en un ambiente donde poco apoyo o aceptación recibimos, que podemos internalizar este tipo de rechazo, y a pesar de eso, confiamos fuertemente en las personas con quien hemos confiado la identidad o la orientación sexual. Y me parece eso un lado positivo de la encuesta y a la vez nos apunta hacia lo que hay que mejorar en las encuestas que se están haciendo en el país. Bueno, termino con esto. La verdad es que la mayoría de las personas experimentamos, por ejemplo, ansiedad o depresión significativa a lo largo de la vida, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, y a menudo lo manejamos con apoyo social. Y sin el apoyo social y la aceptación social adecuadas, la salud mental es bastante difícil de mantener. Entonces tenemos que incrementar el diálogo sobre las experiencias LGBTQ+, y cómo las personas están superando estas luchas para ayudar a normalizar y validar lo que las personas que se identifican como LGBTQ+ estamos manejando. Muchas gracias por esta invitación y los felicito por este esfuerzo que han realizado. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus reflexiones y por poner el foco en la salud mental y la importancia del apoyo social y las redes para poder enfrentar los desafíos en esta materia. Continuamos ahora con Henry España. Henry España es defensor de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual
de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Inició su carrera profesional en 2013 desde la sociedad civil a favor de derechos humanos, de personas con VIH, personas LGBTIQ+, y personas trabajadoras sexuales. Henry forma parte de la Defensoría desde el año 2015 y a cargo de la misma desde el año 2018. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esto, continuamos con los comentarios de Henry. Bienvenido, Henry. Adelante. Hola, muchas gracias. Únicamente no se puede activar la cámara. No sé si ya me ven. No, solo te escuchamos. Bueno, bueno, ya está. Ya está Ya te liberado. veo. Perfecto. Mucho gusto. Pues inicialmente felicitarles por el estudio y la recolección de información en distintos países de Centroamérica. Es importante esa información principalmente porque reconocemos que es lo que muchas veces hace falta, ¿no? Me gustaría iniciar mencionando que resalto la importancia de que se tomaron en cuenta datos de personas en contexto de movilidad humana en los países, tomando en cuenta el contexto de nuestra región, y hacer, digamos, un comentario con respecto a la importancia en el tema del desglose de la información por edad. Sería importante aprovechar esta información y poder identificar en este y otros estudios el desglose de edad también, digamos, el tope máximo acá era de 45 años o más. La importancia de poder hacerlo a partir de 60 años o más, tomando en cuenta la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de Personas Mayores, como para poder tener una evidencia de la situación de personas LGBTIQ+, que podrían estar en este rango de edad de ser ya personas mayores, ¿no? También la importancia de profundizar en información en cuanto a personas indígenas y afrodescendientes, pues identificaba que era un número menor de personas entrevistadas en la encuesta, que sí es importante, creo yo, buscar esa información en estas poblaciones, principalmente en países como Guatemala, en donde es casi la mitad de la población, ¿no?, que pertenece a estas comunidades. También hacer una definición que tal vez no se hacía la división en la encuesta en cuanto a personas que viven en el área urbana y en el área rural, ¿verdad? Porque sin duda alguna, pues en el trabajo principalmente de presencial se tuvo información, imagino, de personas de distintas áreas o de distintos contextos. Me llama la atención el número de personas entrevistadas que pertenecían a niveles como bachillerato y universitario, pero luego se entendía que es por las herramientas virtuales, ¿no?, que se pudieron hacer para la encuesta. Y algo que me llamó también muchísimo la atención fue el número de personas no binarias que se autoidentificaban como no binarias dentro de este estudio. Eso es, creo que, una de las mayores riquezas de poder obtener información sobre este sector de la población, porque creo que a países al menos como Guatemala, en el trabajo que realizamos desde la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, sí nos hace profundizar el trabajo sí es necesario profundizar el trabajo a favor de este sector, y creo que esta información que obtenemos de este estudio nos va a servir muchísimo para poder ver por dónde podemos empezar a trabajar más a favor de personas no binarias. Preocupa la tendencia de violencia en varios de los resultados en personas trans, principalmente, hombres y mujeres trans y personas no binarias. Es importante mencionar que en la pregunta donde las personas decían que pocas personas identificaban que se les rechazaba, ¿verdad? Creo que quizás es porque la pregunta era un poco amplia, porque mi pregunta era en qué contexto las personas dicen que le rechazan. Porque, digamos, el número más alto de personas que decían que sí le rechazaban era el 14%, que era de mujeres trans. Para mí es un número muy bajo, ¿no? Tomando en cuenta que el rechazo, pues creo que es algo que sí muchas personas LGBTI como hemos vivido, y quizás el desglose de esas respuestas, ¿no?, es saber si ese rechazo es en el lugar, es en el trabajo, es en la comunidad o en qué contexto se da. También llama la atención que pocas personas manifestaron problemas o restricciones en el acceso a servicios públicos. Y en la experiencia que hemos tenido de trabajo, recuerdo muy bien un trabajo que hicimos en unos departamentos del país en Guatemala, y fue que les preguntábamos en ese caso eran mujeres trans, era un estudio que hacíamos en conjunto con una organización de mujeres trans, les preguntábamos, ¿les han discriminado en los servicios públicos o les han rechazado? Y nos decían, no, no, no. Y le decíamos que no fue la última vez que fue un servicio público, en este caso era específicamente servicios públicos de salud. Y nos decía, la última vez que fue hace 5 años, solo fui una vez. Y no manifestaban rechazo pues porque no iban.
¿Y cuál era la solución en cuanto a su derecho a la salud? Era pagar servicios en farmacias, por ejemplo, y pagar a un médico privado para que le atendiera porque ahí no le iban a discriminar, ahí no le iban a llamar por el nombre legal y ahí quizás sí le iban a respetar el nombre social. Entonces, son como cosas que no nos permiten ver las encuestas a veces porque son preguntas un poco más cerradas, obviamente, por la metodología que se utiliza, pero que es importante hacer el análisis. Y también importante resaltar la preocupación en cuanto a la restricción del derecho laboral alto que se da en el resultado de la encuesta, principalmente en personas trans. Preocupa, ¿no? Este resultado. Para finalizar, me gustaría mencionar recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus informes de violencia contra personas LGBTI en el 2015, el de avances y desafíos hacia el reconocimiento de personas LGBTI del 2018 y el de personas trans y géneros diversos en los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales del 2020 hacen mención de la importancia de la recolección por parte de los estados en cuanto a información de violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+. Esta información, como mencionaban ya en la presentación, servirá para generar políticas o acciones a favor de personas LGBTIQ+. Y sobre todo resaltar, para finalizar con esto termino, la importancia de tomar estos resultados de esas encuestas que no se queden ahí en línea, que no sean solo una encuesta que a las instituciones que formamos parte, por ejemplo, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros actores y actrices de los países, que podamos utilizar esta información para presentarla a los estados, ¿no? Para buscar que esta información sea documentada, que esta información sirva y que esta información sea más que un estudio muy interesante en cuanto a los resultados que presenta, sea una herramienta que podamos aprovechar para la defensa, protección y reconocimiento de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en nuestros países y en la región. Gracias. Muchísimas gracias, Henry, por tu participación también el día de hoy y tus reflexiones. Muchas gracias a los tres, a Dayana, a Gabriel, nuevamente a Henry por sus valiosas reflexiones y visiones sobre lo que podemos trazar a partir de la información de esta encuesta. Antes de continuar, quiero también reconocer y agradecer el apoyo que nos ofrece USAID al proyecto y también para la realización de esta encuesta. Sin duda, su apoyo y colaboración y de la mano nos apoyamos para contribuir al desarrollo de la región. A continuación, voy a ceder la palabra y la voz a Diego Postigo, consultor del equipo regional de VIH y salud, quien nos invitará a la reflexión a través de una serie de preguntas detonadoras y también preguntas que ya hemos recibido a través de nuestro chat dedicado a ello. No olviden, si tienen más, poderlas hacer. Adelante, Diego, te cedo el espacio. Creo que estás en mute, Diego. Ahora sí. Gracias. Gracias, Elvia. Decía, y buenas tardes o buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como creo que vamos bastante ajustados de tiempo, ¿verdad, Elvia? Y te voy a agradecer que me digas hasta cuándo nos podemos extender. Voy a priorizar las preguntas que se han lanzado ya en el apartado de preguntas y respuestas y después, si hay tiempo, abrimos para otro tipo de preguntas. Algunas de las preguntas, como habrán visto, las hemos intentado contestar en el chat cuando la respuesta era muy directa o era un sí o un no. Hay otras preguntas que creo que requieren un poco de elaboración y se las voy a lanzar a los ponentes. Primero a las personas que realizaron la presentación, a Gerald y a Juana, y también les voy a pedir a las personas que han actuado como comentadoras que si quieren lanzarse y contestar alguna, por favor, lo hagan, contestar, complementar o comentar. Hay dos preguntas sobre violencia, parece que ha llamado la atención los datos que se han presentado y se puede profundizar un poco más los hallazgos sobre violencia, qué nos dicen estos resultados, qué conclusiones son las que sacamos, si se puede hablar de violencia sistémica, profundizar algo más, por favor. Y hay otras preguntas que van dirigidas a cuáles serían los próximos pasos. Una vez que tenemos este informe, tenemos estos resultados, ¿qué va a hacer el PNUD con estos informes para trabajar con los gobiernos y con otros actores? Así que, por favor, Gerald y Juana me piden
de la traducción que hable más despacio. Me disculpo si no se pudo traducir correctamente. Gracias. Sí, gracias Diego. Tal vez para hacer mención y aquí, bueno, aprovechar, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, la encuesta abordó muchos temas, pero hay otra gran cantidad de temas que lamentablemente por temas de tiempo no pudimos abordar en esta presentación. Uno de ellos es lógicamente este tema, por ejemplo, vinculado con aspectos más detallados sobre temas de violencia. En la encuesta efectivamente hay información sobre temas de violencia, los cuales van a estar disponibles también para acceso a las personas interesadas. Valga decir que en términos generales, como para resumir brevemente y para no alargarme mucho, efectivamente en el estudio se encuentra que la población también LGTB ha sufrido y es víctima de hechos de violencia en su día, ¿verdad? Como tal. Y por lo tanto aquí también se reitera nuevamente la importancia de poder atender políticas que también estén enfocadas en ese tema. Valga también hacer alusión que, bueno, hay datos que la encuesta nos señala la importancia también de continuar profundizando sobre ellos, por lo cual también tomamos nota sobre la necesidad de también continuar haciendo, por ejemplo, investigaciones en esta línea que permitan profundizar un poco más. Pero en materias generales sí se valga decir que efectivamente hay datos sobre la parte de violencia y estarán disponibles con más detalle también en el informe. Juana. Para poder dar una respuesta específica quizás a la pregunta, si mal no recuerdo, Gerald, cuando hiciste la presentación estabas presentando algunos datos sobre fallecimiento por causa violenta y se preguntó si conocía algún miembro de la comunidad LGBTQ que hubiese fallecido en los últimos 12 meses de forma violenta precisamente por su orientación sexual o identidad de género. El promedio regional fue 31%, pero esos datos son mayores a esa media regional entre mujeres trans, hombres trans y personas no binarias. Fue 54% entre mujeres trans, 45% para hombres trans y 40% para personas no binarias, que creo que podemos estar de acuerdo en que son números importantes. Y complementando un poco lo que habían comentado anteriormente algunos de los participantes previos o de los comentaristas, creo que es importante también destacar conceptos como el estrés de minoría, que debe ilustrar la explicación de algunos de los datos que hemos tenido aquí, que es un estado constante de estrés al que es sometido gran parte de la población, si no la totalidad de la población o de las personas LGBT o más. Gracias. Gracias, Juana y Gerald. No sé si tienen algo más que añadir sobre cuáles serían los próximos pasos para el PNUD después de tener este informe. Preguntas relacionadas sobre trabajo con gobiernos, sobre informes nacionales con los datos por país, si existen datos por país. ¿Cuáles serían las ideas para continuar este trabajo? Sí, de hecho, agradezco la pregunta también. Importante decir que, bueno, desde el proyecto Infosegura, en alianza, como anteriormente fue mencionado también con USAID, estamos desarrollando y aprovechando que este estudio, adicional a lo que es la información que va a estar disponible, vamos a tener disponible también una plataforma de acceso, aparte de a la información de la encuesta, que estará también igualmente disponible para que aquellas personas interesadas puedan pues profundizar aún más en lo que es la investigación en este tema. Entonces, más bien, más que cerrar, es una apertura a continuar el abordaje en esta temática. Gracias, Gerald. Les recuerdo a los comentaristas que si quieren saltar al ruedo en cualquier momento, son bienvenidas en hacerlo. Hay dos preguntas muy específicas sobre cómo estaba formulada la encuesta. En una de ellas se pregunta cómo se conceptualizaron las variables de sexo, género y sexualidad para hacer una desagregación de los datos. Piensan que podría ser un buen ejemplo de buenas prácticas. Y por otra parte, se pregunta si el informe, ya no la presentación, cubre también el acceso a la justicia y limitantes para este acceso a la población LGBTQ+. Bueno, el informe efectivamente, algunas de las preguntas, así como vimos en este caso, el tema de preguntas, digamos, de acceso a temas de salud, a temas, por ejemplo, vinculados con el laboral, efectivamente también incluye acceso a temas de que si se ha visto violentado su derecho en acceso a la justicia, por lo tanto sí hay información en esta línea. Y con respecto a las preguntas, valga decir que, bueno, lo primero que nosotros tomamos en consideración y específicamente reconociendo lo que ha sido también las pautas internacionales, cada una de las preguntas tenían como base lo que era la autoidentificación por parte de la persona. Por lo tanto, es directamente la persona la que se definió en las tres condiciones.
tanto digamos en su sexo, en su orientación sexual, como directamente también en lo que era el género con el cual se identificaba. Por lo tanto, esos fueron como los 3 grandes rubros y a partir de ahí fue donde se abordó directamente el análisis de la información. No sé, Juana, acá. Bueno, un poco para responder sobre los siguientes pasos, tenemos la intención tanto desde Infosegura como del grupo de VIH y Salud de seguir trabajando mano a mano con sociedad civil para poder hacer abogacía directa, sobre todo con actores gubernamentales. Yo creo que valdría la pena destacar la importancia de que este tipo de iniciativas que muestran que los datos se pueden obtener, que es posible acceder a ellos, sea presentada a los gobiernos de forma tal que exista la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios ya desde un contexto institucional más sostenible y en el marco de iniciativas incluso censales que serían necesarias para la región. Creo que Henry tiene la mano levantada. Diego. Por favor. Gracias. Este año justamente hicimos un ejercicio de ir al Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala como una supervisión bajo el mandato institucional que tenemos de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde consultamos sobre información estadística que se tuviera sobre personas LGBTIQ+, tomando en cuenta que en Guatemala lo que hemos tenido son avances en las instituciones de justicia en cuanto a la variable LGBTIQ+, en quienes presentan la denuncia, es decir, hay datos en las instituciones sobre violencia. Pero el siguiente paso es que el Estado cuente como tal desde el órgano rector, que en este caso es el Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala y todos los países tendremos un órgano rector en el tema de estadísticas, que esta institución tenga esa información. Y lo que vimos es que primero, no es prioridad para el Estado ese tema. En Guatemala están fortaleciendo el tema de datos de violencia contra la mujer y ahorita están empezando a incluir el tema de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, nosotros fuimos para resaltar e incidir en cuanto a la importancia de recolectar esa información y comentarles, porque no sabían que las instituciones del Estado, o asumen no saber, ¿verdad?, que las instituciones tienen estos datos de violencia. Entonces creo que algo que podría ser un siguiente paso es esa incidencia que se puede hacer a través de PNUD con los estados en cuanto a la importancia de recolectar esa información, de decir nosotros que estamos afuera, tenemos esta información, ¿no? Y ustedes como países deberían tenerla. Y creo que una estrategia que hemos utilizado en países como nuestro, que es tan difícil trabajar muchas veces el tema por los movimientos antiderechos, el incidir en cuanto a datos de violencia. Creo que es una muy buena estrategia que nos ha servido para hacer un llamado de atención al Estado, de decir, bueno, es importante recolectar esa información para generar, por lo menos dar un primer paso, generar políticas de prevención. Y bueno, podríamos hablar del tema de salud mental, prevención de suicidios. Hay tanta información que es importante, pero ese primer paso ya sí se agradecería mucho también desde afuera que se pudiera hacer con los estados, y nosotros adentro estamos tratando de incidir también para que se recolecte mayor información. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a las personas que están participando en el webinario por las preguntas que han planteado. Hay más preguntas, pero lastimosamente no vamos a tener tiempo de continuar. Esperamos que esto se dé en otros formatos en el futuro y le voy a devolver la palabra a Elvia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por su entusiasta participación. Hemos recibido muchísimas preguntas y también les recordamos que estamos en fase de diagramación del informe, así que los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales o inscribirse en nuestro boletín para poder recibir la notificación cuando nosotros ya tengamos disponible el informe en nuestro sitio web. Con esto en mente, voy a ceder ya el espacio para las palabras de cierre a Marcela Smoot, coordinadora del proyecto Infosegura. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias, Elvia. Muchísimas gracias a las y los colegas que presentaron el día de hoy. Un agradecimiento particular también a Dayana, Gabriel, Henry, que nos acompañaron comentando el estudio. Como decían los colegas, hoy lo que presentamos es realmente algunos datos por temas de tiempo, y es como para abrir este apetito por conocer más información sobre este tema tan importante. Mencionar que en el año 2021 empezamos a recibir en el marco del proyecto Infosegura solicitud de avanzar en la información sobre la violencia, la discriminación que afecta a la población LGTBQ+,
y empezamos a trabajar, a recolectar información y a ver justamente los gaps, a partir de lo cual una de las iniciativas fue justamente promover el desarrollo de esta encuesta trabajada conjuntamente con los equipos del PNUD regional, pero también con la participación de organizaciones de la sociedad civil, academia y de instituciones del Estado en un comité asesor que fueron parte de este proceso de investigación. Sabemos que todavía que tenemos mucha más información que les vamos a estar compartiendo. Desde ya les decimos que la presentación que hicimos el día de hoy va a estar colgada ya, o ya está colgada, mejor dicho, en el sitio web del Proyecto Regional Infosegura. Tenemos también una herramienta muy práctica que es un dashboard, donde ustedes pueden armarse la información y ver mucho más a detalle información, y estamos también en proceso de terminar de diagramar el informe y colgarlo muy rápidamente en nuestro sitio web para que ustedes puedan revisar esta información de la cual disponemos en el marco del informe, pero para que puedan seguir analizando estos datos que esperamos que nos ayuden a seguir avanzando en la consecución de derechos, en o en la generación de estas sociedades más pacíficas, inclusivas, donde todas, todos y todes podamos realmente gozar de espacios libres de violencia, poder desarrollar una vida libre de violencia. Realmente me quedo también con una frase que nos decía Dayan: todavía Centroamérica es un lugar sumamente inseguro para la población LGTBQ. Creo que Centroamérica, mencionaba los países de Centroamérica, muchos países, y creo que el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo por generar evidencia que nos permita contribuir al diseño de políticas públicas para avanzar en esta construcción de espacios libres de violencia a nivel laboral, a nivel comunitario, a nivel familiar, como nos mencionaban en la investigación. Entonces queremos agradecerles de manera muy especial a todas y a las personas que se conectaron el día de hoy a esta sexta Data Acción, a la sexta webinar de la sexta temporada de Data Acción, nuestra comunidad de práctica. Agradecerles de manera especial a todas y a todos, y por supuesto un agradecimiento muy especial a USAID por la confianza depositada en el PNUD, en esta alianza para la implementación del Proyecto Regional Infosegura. Esperamos seguir trabajando en conjunto, y estén muy atentos a las redes sociales, entren al sitio web. Y toda la información va a estar a disposición, y esperamos que la difusión sea mucho más que este evento y que haya espacios múltiples a donde podamos seguir analizando, discutiendo y sobre todo apoyando la formulación de iniciativas y de políticas públicas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas, y los esperamos en la próxima Data Acción en el mes de septiembre, que vamos a seguir analizando temas para contribuir al desarrollo de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.